Harry siguió a Snape y los cuatro aurores mientras se dirigían a la oficina de Dumbledore, con una sonrisa en su rostro. Snape tenía una expresión asesina en su rostro que causó que los pocos estudiantes que encontraron en el camino a la oficina del director se apartaran frenéticamente del camino. Dichos estudiantes se confundieron aún más cuando vieron a Harry Potter siguiendo a Snape, con una gran sonrisa en su rostro. Rápidamente se dispersaron, tratando de encontrar a alguien que había estado en la clase de pociones de sexto año de Potter. Querían saber qué estaba pasando. Sin darse cuenta de los estudiantes curiosos que había dejado a su paso, Snape se acercó a la gárgola que custodiaba la oficina de Dumbledore y gruñó: «Bertie Box». La gárgola se hizo a un lado y Snape subió las escaleras y entró en la oficina del director sin llamar. «Severus», Dumbledore saludó sorprendido a su maestro de pociones. «Pensé que tenías una clase de pociones de sexto año en este momento». «Y yo apenas estaba empezando a dar esa clase», le dijo Snape con amargura, pero los aurores detrás de mí decidieron interrumpir. «Aparentemente estoy bajo arresto, gracias a Potter aquí». Harry había tomado asiento mientras Snape hablaba y Dumbledore vio que el joven mago parecía muy satisfecho consigo mismo. «¿Y cuáles son los cargos contra el profesor Snape?», Dumbledore preguntó a los aurores. «Asalto y violación mental, usando la maldición Legilimens». Broadmeer le dijo al director. «Y director, usted también está arrestado como cómplice de sus crímenes». Teniendo en cuenta lo que le pasó, ante el ceño fruncido que cruzó el rostro del joven, Dumbledore rápidamente lo cambió a «señor Potter, habría pensado que usted sería el último en presentar cargos falsos contra otro. ¿No es esto llevar la venganza demasiado lejos?». «Como le dije a Snape», comenzó Harry. «Profesor Snape», corrigió Dumbledore automáticamente. «Como decía antes de que me interrumpieras», respondió Harry. «Le dije a Snape, esto es justicia, no venganza. Desde mi punto de vista, tú y Snape ciertamente obtendrán un juicio mucho más justo que el que yo tuve. Pero es venganza, señor Potter. Estos cargos falsos suyos podrían arruinar la carrera de un hombre». Dumbledore parecía decepcionado. «Si te hubieras molestado en asistir a una de esas lecciones de pociones remediales que me obligaste a tomar con el profesor Snape, sabrías que los cargos no son falsos». Harry señaló con calma. «Y parece que Madame Bones debe estar de acuerdo conmigo. Después de todo, ella fue quien envió a los aurores para arrestarlos a ambos. ¿Es correcto, Auror Broadmeer?» «Sí, señor Potter, lo es. No puedes acusarla de dejarse llevar por la opinión pública, porque a diferencia de Fudge, ella no se guía por el amor al poder. Yo, siendo el llamado destructor de Voldemort, y uno de los magos más ricos del mundo, habría no influye en sus decisiones, a diferencia de nuestro querido ministro». Harry le recordó a Dumbledore. «A esa mujer solo le importan los hechos. Probablemente sea la única en el ministerio o aquí en Hogwarts que no tiene una agenda oculta, con respecto a mí». «Director», habló Auror Broadmeer antes de que Dumbledore pudiera decir algo más. «¿Podrías venir con nosotros? Madame Bones está esperando. ¿Puedo hacer arreglos para que la profesora McGonagall se haga cargo durante mi ausencia?», preguntó Dumbledore. «Sí, señor, puede hacerlo, pero no tarde demasiado». Broadmeer respetaba a Dumbledore, pero solo hasta cierto punto. Sabía que el hombre era lo suficientemente astuto como para haber estado en Slytherin y de hecho esa era la suposición que había puesto en el grupo del ministerio en el que había estado la casa Dumbledore. Hasta ahora nadie había encontrado la respuesta a esa pregunta. «Auror Broadmeer, ¿necesitas que vaya también?», Harry quería saber. «Hoy no, señor Potter». El Auror le dijo. «Madame Bones le enviará una carta por lechuza para informarle a qué hora la próxima semana debe estar allí para las audiencias. Creo que también mencionó algo acerca de hacer arreglos para que un Auror lo acompañe a las audiencias. Pregúntale por favor si puede asegurarse de que no sea Auror Tonks quien sea enviado a buscarme», preguntó Harry. «No tengo ningún deseo real de verla pronto. Transmitiré su solicitud». Broadmeer le aseguró. «No puedo creer que esto esté sucediendo». Snape finalmente habló.
No podía entender por qué Dumbledore no obligaba al chico a admitir que estaba mintiendo. Seguramente el director no podía sentir tanta culpa por el encarcelamiento falso del mocoso. Estás arrestando al director y a un respetado profesor de Hogwarts por la palabra de un chico arrogante. El señor Potter tiene 17 años, a menos que me equivoque mucho, así que es un hombre, no un niño. Aurora Broadme respondió rígidamente. De hecho, en este momento está actuando de manera mucho más adulta que cierto maestro de pociones que podría nombrar. Aunque soy demasiado mayor para haberte tenido para pociones, he oído todo sobre ti y tus métodos de enseñanza gracias a mi sobrino, el profesor Snape. Para mí, no eres un profesor digno de respeto. No puedo evitar preguntarme cuántos sueños has aplastado con tus métodos de enseñanza y comentarios cáusticos, Snape. Jeremy tenía esperanzas de seguir los pasos de su abuelo y convertirse en un maestro de pociones, pero destruiste ese sueño, solo porque te gusta aterrorizar a los niños. Así que no me hables de arrogancia. Dumbledore le entregó la nota que había escrito al elfo doméstico que esperaba y habló antes de que pudiera comenzar una discusión entre los dos hombres. Estoy listo, Aurora Broadmeer. Entonces, ¿nos vamos, caballeros? Broadmeer hizo un gesto hacia la puerta. Dos aurores salieron primero, seguidos por Dumbledore y Snape, y detrás estaban Harry, Broadmeer y los aurores restantes. Como no tenía que ir con ellos, Harry decidió ir a la biblioteca para investigar un poco sobre los testamentos mágicos. ABC 123 ABC 123 A BC 123 ABC 123 McGonagall se encontró con los aurores, Snape y el director en el vestíbulo de entrada. Director, recibí su nota diciendo que estaría a cargo por un tiempo. ¿Qué está pasando? Potter nos hizo arrestar. Snape le dijo con amargura. ¿Bajo qué cargos? McGonagall demandó a los aurores. Eso no es asunto suyo, señora. El auror mayor le dijo. Ahora, por favor, haga el favor de hacerse a un lado, porque tenemos que llevar a estos caballeros ante Madame Bones. No me haré a un lado hasta que me digas por qué te los llevas. McGonagall afirmó con firmeza. Usted no está directamente involucrado en el caso, por lo tanto no tiene derecho a saberlo. El auror le dijo con la misma firmeza. Sin embargo, si deseas continuar bloqueando el camino, estaremos más que felices de arrestarte por impedir que un auror cumpla con su deber. Minerva, habló Dumbledore, no te preocupes, todo esto se solucionará. Estoy seguro de que Amelia cooperará y deberíamos regresar esta noche. Solo ocúpate de la escuela y de los estudiantes hasta nuestro regreso. Estoy seguro de que estarán preocupados por esto y debes mantenerlos tranquilos. Muy bien, director, McGonagall se hizo a un lado. Una vez que la puerta se cerró detrás del grupo de hombres, McGonagall se dirigió a la oficina del director. Tan pronto como estuvo sentada detrás del escritorio, llamó Dobby. Hubo un pop y luego vio al elfo doméstico rebotando en el otro lado del escritorio. Aquí Dobby, profesora McGonagall. Dobby, necesito que encuentres al señor Potter y le digas que quiero verlo en la oficina del director lo antes posible. Instruyó McGonagall. Dobby, encuentra, prometió el elfo doméstico y salió. ABC 123 ABC 123 A BC 123 ABC 123 A BC 123 El golpe en la puerta de su oficina sobresaltó a Amelia Bones y derramó té sobre algunos papeles y su regazo. Aunque esperaba visitas, no las esperaba tan pronto. Después de tomarse unos momentos para limpiar el té derramado, gritó. Ven. Aurora Broadmeer, señora, le dijo el auror mayor. Tengo al director Dumbledore y al profesor Snape aquí según lo solicitado. Gracias, Aurora Broadmeer. Madame Bones se recuperó rápidamente de su sorpresa. Conociendo a Dumbledore como lo conocía, había esperado que el viejo y astuto mago intentara retrasar su llegada el mayor tiempo posible. Por favor, trae a Dumbledore y escolta al profesor Snape a una celda de detención. Sí, Madame Bones, se giró para cumplir sus órdenes y luego recordó el mensaje que Harry Potter había pedido que le pasaran. Señora, también tengo un mensaje para usted del señor Potter. Solicitó que quien quiera que sea enviado a recogerlo para las audiencias, no sea Auror Tonks.
Madame Bones anotó en su calendario la fecha que había programado para las audiencias de Snape y Umbridge para que Aurore Shacklebolt recogiera al señor Potter, y si no estaba disponible para que Broadmeer lo hiciera. Me he encargado de ello. Gracias de nuevo, Aurore Broadmeer. Gracias, señora. Cuando el Auror se fue, entró Dumbledore. ¿T. Albus? Preguntó Madame Bones. Eso sería maravilloso, Amelia. Dumbledore se sintió aliviado al ver la evidencia de civilidad. Quizás las cosas no fueron tan malas como había imaginado. Me sorprende que a Severus no se le permita unirse a nosotros. Lo están llevando a una celda de detención. Amelia le dijo mientras le entregaba una taza de té. Tengo algunas preguntas que hacerte antes de que te unas a él allí. Después de tomar un sorbo de su té, Dumbledore preguntó. ¿Puedo preguntar de qué me acusan? Se le acusa de ser cómplice del delito de agresión y violación mental cometido por el profesor Severus Snape contra la persona de Harry James Potter. También se le puede acusar de negligencia con respecto a las acciones de Madame Umbridge durante el año que estuvo enseñando en Hogwarts. Madame Bones le dijo. Y hasta hoy, si alguien alguna vez me hubiera dicho que arrestaría a Albus Dumbledore por instigar un asalto a uno de sus estudiantes, habría dicho que estaban locos. Hubo una pausa antes de que Madame Bones lo mirara a los ojos mientras preguntaba. Lo que quiero saber es cómo pudiste quedarte impasible durante el 5º año del señor Potter y permitir que las acciones de Snape y Umbridge hacia el niño siguieran sin control. Dumbledore sorbió su té en silencio durante varios minutos, su mente trabajando frenéticamente, tratando de descubrir de qué estaba hablando. Finalmente tuvo que admitir. Me temo que no sé nada sobre el asalto al que te refieres, Amelia. La única tarea que le asigné a Severus fuera de sus deberes normales de enseñanza fue enseñarle a Harry oclumancia en un esfuerzo por tratar de proteger a su hijo. Mente de Voldemort. En cuanto a Dolores Umbridge, sé por Minerva que Harry tuvo muchas detenciones con ella, pero por lo que me dijeron, ella solo lo tenía escribiendo líneas. Madame Bones lo miró fijamente con incredulidad. ¿Crees que soy tan crédulo, Albus? Dumbledore la miró sorprendido. ¿Qué había dicho que estuviera mal? Madame Bones continuó antes de que él pudiera decir una palabra. Puede que no sepa todo sobre cómo funcionan las barreras dentro y alrededor de Hogwarts, pero sí sé que el director o la directora están vinculados a ellos para que tengan un sistema de alerta temprana en caso de peligro. El sombrero seleccionador vincula a todos los estudiantes con las barreras. En ese momento se clasifican de modo que, si un estudiante está en peligro real y no se trata simplemente de dos estudiantes lanzándose maleficios entre sí en un ataque de ira, se supone que él o ella debe ser alertado. Dime que no sabías nada sobre los ataques de Snape al señor Potter, o el hecho de que Dolores Umbridge trajo un instrumento de tortura a tu escuela y lo usó contra él y otros estudiantes también. ¿Qué instrumento de tortura? Dumbledore gruñó. Ella trajo una pluma de sangre a la escuela y la usó con un menor, varios menores de hecho. No solo eso, sino que amenazó al señor Potter con la maldición Cruciatus. Madame Bones le dijo y luego preguntó. ¿Qué pasó, Albus? ¿Cómo es posible que las protecciones no te hayan dicho lo que ella y Snape le estaban haciendo a ese chico? Dumbledore pareció sorprendido al escuchar que Umbridge había logrado traer una pluma de sangre a su escuela. Los pupilos no deberían habérselo perdido. Trató de recordar si las barreras se habían activado durante el 5º año de Potter y no podía recordar ninguna alarma proveniente de ellas. Hubo varias veces que las protecciones se activaron durante el 1er y 2º año de Potter, y él las había ignorado en gran medida a menos que el señor Potter hubiera estado en peligro de perder la vida. Pensó en retroceder tratando de recordar la última vez que se habían disparado cuando el señor Potter o cualquier otro estudiante había estado en peligro, y eso había sido cerca del final de su 3er año, cuando los dementores casi lo mataron junto con el señor Weasley y la señorita Granger, pero las protecciones también le habían dicho que un segundo Harry estaba ahí afuera lidiando con la situación. Pero no se habían disparado cuando Sirius intentó atacar a Pettigrew en la cama de Ron, y esa había sido una situación en la que un niño había estado en peligro.
Sirius fácilmente podría haber pasado por alto a Pettigrew y apuñalado a Ron y, aún así, no había habido temblor en las barreras. El hecho de que ignoró las advertencias del castillo porque necesitaba convertir al señor Potter en el guerrero barra arma que destruiría a Voldemort hizo que Hogwarts pensara que no estaba interesado en saber sobre el peligro en el que se encontraban sus hijos hasta que fue casi demasiado tarde para saberlo. ¿Ayudarles a? Había hecho creer al castillo que debía tomar medidas para proteger a los niños, ya que él no lo haría. Tendría que hablar con Hogwarts sobre cómo ocultarle secretos cuando regresara. ¿Y bien Albus? Amelia Bones se había cansado del silencio del mago mayor. Dumbledore se sintió avergonzado cuando admitió: lo siento Amelia, pero las barreras nunca se activaron. No sé por qué no me alertaron. Podría ser porque estabas tan ocupado tratando de moldear tu arma, que el castillo pensó que te importaba un comino tu responsabilidad principal, que era proteger a los estudiantes de esa escuela. Parecía como si Madame Bones hubiera adivinado bastante bien la dirección de sus pensamientos. Con toda honestidad, Dumbledore parecía cansado, no lo sé. Amelia Bones se limitó a mirarlo y no se dejó engañar ni por un momento. Eres honesto. Oh, por favor, Albus, no me hagas reír. Tienes más secretos que Cornelius Fudge y los escondes mejor. No creo que le hayas contado toda la verdad a nadie en los últimos 100 años. Estoy bastante seguro de que no le dijiste a Luizengamot toda la verdad sobre por qué querías obligar a Potter a regresar a Hogwarts, pero estuvimos de acuerdo con las pocas razones válidas que diste y por eso promulgamos esa legislación para ti. ¿Qué pasa ahora? Le preguntó Dumbledore. Si terminas con tu té, te unirás al profesor Snape en una celda de detención. Madame Bones le dijo. ¿Quiere que le envíe una lechuza a su abogado? ABC 123 ABC 123 ABC 123 ABC 123 ABC 123 Profesora McGonagall, Toby dijo que quería verme. Harry estaba parado en la puerta de la oficina del director con una expresión en blanco en su rostro. Adelante, señor Potter. Ella ordenó. Toma asiento. Me defenderé, señora. Le dijo Harry mientras se acercaba a mirar por la ventana. ¿Para qué querías verme? Estaba involucrado en una investigación en la biblioteca, ya que terminé con un período libre inesperado. McGonagall se limitó a mirarlo. Vamos, señor Potter, no creo que haya sido tan inesperado como usted lo hace parecer. Al menos dudo que lo fuera para usted. Harry se encogió de hombros. Sabía que vendría. Pero no sabía cuándo. ¿Por qué arrestaste al profesor Snape y al director? McGonagall quería saber. Recordando su comentario en casa de Ollivander, preguntó. ¿Es así como planeaste recuperar al director? ¿Vas a hacer que nos arresten a todos? No. Harry negó con la cabeza. Dije que me ocuparía de Dumbledore a mi debido tiempo. También debes tener en cuenta que en algún momento de la próxima semana un Auror probablemente vendrá a llevarme a la audiencia de Snape y, si arrestaron a Umbridge, probablemente también a la de ella. Hasta la última pregunta, profesor, ¿no le han dicho que pensar que alguien quiere atraparlo es el primer signo de paranoia? Terminará como Modi, si no tiene cuidado. Creo que mi creencia podría estar algo justificada, dado lo que me dijeron que le enviaste a la señorita Granger. McGonagall respondió secamente. Oh, sonrió Harry. Ella recibió su regalo. Me alegro. Ante la expresión de preocupación en el rostro de McGonagall, preguntó. ¿Me estás diciendo que a ella no le gustó su regalo y después de todo el pensamiento que puse en encontrar lo correcto para hacerle saber cuánto significaba su amistad para mí? Quiero decir. Sé que ella se preocupa mucho más por los elfos domésticos y otros no humanos que por sus supuestos amigos, así que pensé que sería el regalo perfecto. Dudo que alguien aprecie recibir una caja de cabezas de elfos domésticos decapitadas como regalo, señor Potter. Señaló McGonagall. Especialmente si uno de ellos todavía está sangrando. Creo que eso le hizo temer ser la siguiente. Harry volvió a negar con la cabeza. Esa no era mi intención en absoluto. Sé lo preocupada que está por los elfos domésticos y quiere que tengan los mismos derechos que los magos, así que pensé que apreciaría tener que cuidar de ellos.
Como dije, sé que ella está mucho más preocupada por su bienestar que por el bienestar de sus amigos humanos. Y después de todas las molestias que tuve que hacer para asegurarme de que llegaran allí, ella todavía no apreció el gesto. Bajó un poco la voz como si estuviera compartiendo un secreto. Tuve que tener mucho cuidado con el paquete antes de entregárselo al cartero, porque podría no haberlo entregado, especialmente si sabía lo que contenía. McGonagall, al darse cuenta de que no iba a llegar a ningún otro lado con este tema, volvió a la razón por la que le había pedido que se uniera a ella. ¿Qué cargos se presentaron contra el profesor Snape y el director? El profesor Snape fue arrestado bajo cargos de violación mental y agresión. Harry informó rotundamente. Dumbledore fue arrestado como cómplice, probablemente porque permitió que Snape me hiciera lo que quisiera sin supervisión, a pesar de que sabía que el bastardo me odiaba por culpa de mi padre. Alfarero. McGonagall le espetó. Todos tus profesores te han dicho que no tolerarán que hables de ellos y de una manera tan irrespetuosa. El rostro de Harry era una máscara inexpresiva. Y la última vez que dijo eso, le dije que la primera vez mi respeto fue dado gratuitamente. Esta vez tendrá que ganárselo. ¿Hubo algo más, señora? Sí, está el asunto de tus detenciones. McGonagall recordó las quejas de los profesores que le habían asignado la detención. No se ha presentado a ninguna excepto a la primera y después de esa, el señor Filch dijo que no supervisaría más detenciones. Harry sonrió ante el recuerdo que evocaron sus palabras. ABC 123 ABC 123 ABC 123 ABC 123 Escena retrospectiva Sala de trofeos Filch y la señora Norris estaban esperando que la profesora McGonagall trajera al señor Potter para su detención. Había permitido deliberadamente que Peeves arruinara la habitación siempre y cuando nada sufriera daños irreparables, solo para darle al arrogante mocoso algo de trabajo real que hacer. Potter, cumplirás tu detención con el señor Filch, le dijo McGonagall mientras lo dejaba en la puerta de la sala de trofeos. Entra ahí, muchacho, ordenó Filch, una vez que el maestro se fue. Tu trabajo es limpiar esta habitación hasta que quede impecable, sin usar tu varita para limpiarla. Regresaré en una hora, así que será mejor que empieces. Harry no se movió. Muévete, muchacho, ordenó Filch. Hay que tenerlo todo hecho antes del toque de queda y eso es en una hora. Ya está hecho, respondió Harry, recargándose contra la pared fuera de la puerta. También fue un trabajo duro. Filch agarró al joven por el brazo y se preparó para arrastrarlo a la sala de trofeos solo para quedarse allí, atónito por el asombro, mientras miraba la sala ahora vacía. ¿Qué hiciste, muchacho?, gruñó el cuidador. Voy a darte esta advertencia solo una vez, Filch, le dijo Harry, sus ojos llenos de fuego helado. No vuelvas a llamarme niño nunca más. Te prometo que no te gustarán los resultados. ¿Qué hiciste? Filch chilló. Cálmate, Filchie. Harry le dio una palmada en la espalda al hombre. Simplemente hice exactamente lo que me dijiste que hiciera. La habitación ahora está impecable. Y tampoco usé una varita para hacerlo. Devuélvelos. Filch gruñó. Ahora, ¿por qué querrías que hiciera eso? Harry le dio una mirada confusa. Pensé que estarías feliz. Especialmente porque me tomé la molestia de asegurarme de que nunca más tuvieras que limpiar esta habitación. Devuélvelo todo como estaba, preguntó Filch. O me aseguraré de que te expulsen. Sabes, Filchie, esa amenaza solo funciona si a alguien realmente le importa quedarse aquí. Harry le dijo. Tus amenazas no tienen sentido, porque realmente no quería volver aquí en primer lugar. No tienes poder sobre mí porque no hay nada con lo que puedas amenazarme que me haga hacer lo que quieres. Sin mencionar el hecho de que Dumbledore me quiere aquí, así que no me expulsará. Si quieres recuperar esas estúpidas baratijas, te sugerí que me lo pidieras amablemente. Al mirar la expresión implacable en el rostro del chico, Filch supo que había perdido y que si quería recuperar los objetos de los que era responsable iba a tener que hacer lo que realmente no quería hacer. Por favor, señor Potter, devuelva los trofeos y sus estuches a donde pertenecen. Harry le dio una palmada en la espalda al cuidador.
Mira, eso no fue tan difícil. Hizo un gesto hacia la sala de trofeos. Ahí están e incluso limpié lo que Peeves les hizo. Mientras se giraba para irse, añadió, no es muy amable de tu parte permitir que Peeves haga un lío aún mayor allí. Fin del flashback ABC 123A, BC 123A, BC 123A, BC 123. Complacido de que Filch todavía estuviera intimidado por lo que había hecho, Harry dijo. Así que no pedí que me dieran ninguno de ellos de ninguna manera. Te ganaste esas detenciones por no estar preparado o no participar en clase. Señaló McGonagall. Estás obligado a aceptar el castigo que te has ganado. Si aceptara esas detenciones, eso implicaría que quería estar aquí y que tenías derecho a castigarme por mis fracasos. Ambos sabemos que no quiero estar aquí. Harry respondió. Es la segunda vez que dices que no quieres estar aquí. Comentó McGonagall. Si ese es el caso, entonces ¿por qué te molestaste en venir? Para evitar ser víctima del doble rasero del mundo mágico, otra vez. Harry le dijo con rigidez. ¿De qué doble rasero estás hablando? Preguntó McGonagall. ¿La maldición imperiosa es un derecho imperdonable? Sí, no podía ver a dónde conducía esto. Y sin embargo, los adultos del mundo mágico no dudan en someter a sus hijos a ello. Harry le dijo. McGonagall se puso de pie y demandó rígidamente. ¿De qué estás hablando? Nunca hemos usado la maldición imperiosa en nuestros hijos. Eso sería impensable. ¿Y cómo llamarías al hechizo que obliga a un niño a regresar a algún lugar al que en el fondo de su corazón no desea ir? Harry quería saber. Sé todo sobre el hechizo que se coloca sobre un niño en el momento en que pone un pie en la escuela como parte del contrato mágicamente vinculante que asegura que regrese cada año, incluso si no quiere hacerlo. Como le dije a Dumbledore, el efecto del hechizo obliga al niño a no cambiar de opinión, y eso lo hace similar a la maldición imperiosa. McGonagall miró fijamente al joven frente a ella atónita. ¿Realmente no tenía idea de lo importante que era para un niño terminar su educación mágica? Antes de que pudiera dar una respuesta adecuada, Harry dijo. ¿Hemos terminado, señora? Necesito llegar a mi próxima clase. No quiero acumular otra detención por llegar tarde, ¿verdad? ABC 123 ABC 123 A, BC 123 ABC 123. Esa noche, para la cena, casi todos en Hogwarts se habían enterado del arresto de Snape y Dumbledore. Todos los profesores miraban sombríamente a Harry, incluso a Hagrid. Las reacciones de los estudiantes variaron según su casa. Granger pasó la mayor parte de la cena mirándolo, pero no dijo nada. Harry había estado agradecido por el hecho de que las miradas y los pensamientos de Granger no podían matar, o de lo contrario estaría a 2 metros bajo tierra ahora mismo. También admiró brevemente su moderación. Estaba seguro de que ella quería destrozarlo verbalmente por haber arrestado a uno de sus héroes y lo único que la detenía era su miedo a provocarlo. No pudo evitar preguntarse si ella estaría tan comedida cuando viera lo que tenía en mente para McGonagall y los otros jefes de casa. Las comadrejas también se habían conformado con darle miradas sombrías y murmurar a sus amigos y compañeros. Quizás había esperanza para Weasley el mayor, su antiguo amigo. Después de considerar por un momento esa idea, Harry decidió que no era el caso. Era mucho más probable que sus compañeros lo estuvieran restringiendo para evitar que hiciera algo estúpido. Una lástima, suspiró. Habría disfrutado convertir al idiota en un hurón como lo había sido Malfoy durante su 4º año. Después de todo, era un miembro de la familia de las comadrejas. Otros Gryffindors junto con algunos de los Hufflepuff mostraron menos moderación. Se acercarían y lo felicitarían por haber arrestado a Snape y en el siguiente suspiro lo criticarían por haber arrestado a Dumbledore. Los Ravenclaw, a excepción de Luna, lo dejaron en paz. Ella se acercó para felicitarlo por una estrategia bien pensada que eliminó a 2 con un solo golpe muy legal. Los Slytherin, por otro lado, eran exactamente lo opuesto a los Gryffindor. Estaban contentos de que Dumbledore hubiera sido arrestado, pero estaban muy enojados porque Snape también lo había sido y con un cargo más serio. En su mayor parte, Harry los ignoró a todos, excepto cuando comenzaron a amenazarlo con maldecirlo.
Apartaría su atención del libro que estaba leyendo y les daría una mirada gélida que algunos de los Gryffindors más jóvenes luego jurarían que era peor que la de Snape. Después de unos momentos bajo esa mirada gélida, el estudiante en cuestión rápidamente encontró a alguien más con quien hablar o algún otro lugar donde estar. ABC 123 ABC 123 ABC 123 ABC 123 Harry pasó gran parte del fin de semana en la biblioteca investigando los términos mágicos legales que formaban gran parte del testamento de sus padres. Había cláusulas y subcláusulas que necesitaba resolver, entre otras cosas. Quería asegurarse de tener a todos sus magos en fila antes de comenzar a derribarlos. No es que ninguno de los otros estudiantes que se habían acercado para ver qué estaba haciendo en un rincón apartado de la biblioteca supiera en qué estaba trabajando. Había lanzado un hechizo de glamour sobre los libros y los papeles para que cualquiera que pasara pensara que estaba trabajando en sus tareas de clase. Hermione incluso había venido una vez y sonrió cuando lo vio trabajando duro. Por la forma en que se apresuró, él estaba seguro de que iba a informarle a McGonagall que Potter estaba haciendo la tarea para sus clases, finalmente. ¿No se llevarían ella y Granger una desagradable sorpresa el lunes? ABC 123 ABC 123 ABC 123 ABC 123 El miércoles a las 8 am, Aurore Shacklebolt entró al gran comedor y fue ignorado en gran medida cuando subió a hablar con McGonagall. Después de unos momentos de conversación, la subdirectora golpeó el costado de su vaso para llamar la atención de los estudiantes. Señorita Granger, señor Potter, por favor acompañen a Aurore Shacklebolt al ministerio. Ella instruyó a los dos Gryffindors. Habiendo recibido cartas del ministerio el lunes, ambos sabían que esperaban la llegada de una Aurore. Hermione había pasado la mayor parte de la mañana mirando a Harry, porque no estaba vestido apropiadamente para presentarse en una audiencia judicial. Llevaba vaqueros y otra de esas camisetas con actitud. Este decía: solo puedo complacer a una persona al día y hoy no es tu día. Mañana tampoco pinta muy bien. Al menos era mejor que la camiseta que originalmente había pensado usar. Tu pueblo llamó. Quieren recuperar a su idiota. Ella le había dicho que era un mensaje equivocado para enviar al ministerio y al tribunal, si realmente quería que Umbridge fuera encerrada y le sugirió que usara su uniforme escolar. Harry no había dicho nada cuando subió las escaleras y cuando volvió a bajar, ella dejó de intentar convencerlo de que hoy representaba a la escuela. El mensaje en la camiseta estaba claramente dirigido a ella, al igual que la advertencia que él le había dado con su mirada gélida de que estaba sobrepasando los límites acordados. Mientras Shacklebolt conducía a los dos silenciosos estudiantes fuera del gran comedor, Harry tuvo que admirar la cara de póker del hombre. No podía decir por la expresión del hombre oscuro que pensaba sobre el hecho de que el jefe de la orden para el que también trabajaba iba a ser juzgado hoy. Una vez que llegaron al vestíbulo de entrada, sacó un disco de metal plano y les dijo: el traslador está configurado para llevarnos a una sala de espera fuera de la sala 1. Hermione hizo una mueca. Esa había sido la sala del tribunal donde Harry se había llevado todos los libros que Sirius le había dado y los Weasley se habían visto obligados a renunciar a los fondos que Sirius les había dejado para cuidar de Harry cuando él no podía. Kingsley continuó sin haber notado su reacción. El juicio de Madame Umbridge comenzará en 1 hora y una vez que termine, la llevaré de regreso a Hogwarts, señorita Granger. Señor Potter, se quedará para el juicio del profesor Snape y el director Dumbledore. Más tarde esta tarde. ¿El señor Boyd se reunirá conmigo allí? Harry quería saber. Él ya está ahí esperándote. Shacklebolt le dijo. Señalando el disco, les dijo: agarradlo. Cuando lo hicieron, lo tocó con su varita y dijo: Portus. Harry tropezó ligeramente cuando la llave de traslado los depositó en la sala de espera. El señor Boyd le saludó en cuanto recuperó el equilibrio. Buenos días, señor Potter. Señor Boyd, Harry asintió con la cabeza al otro hombre. ¿Aurore Shacklebolt le ha informado del orden del procedimiento? Boyd quería saber.
Dijo que un bitch. Harry ignoró el grito de sorpresa de Granger por el hecho de que cambió el nombre de Umbridge por una mala palabra. Será primero y luego Snape y Dumbledore esta tarde. El señor Boeta sintió y luego le dijo a su cliente. Una vez que terminemos con la audiencia de Umbridge, pensé que podríamos hablar sobre la información que usted solicitó la semana pasada. Podemos discutirlo durante el almuerzo, si te parece bien. Harry le dijo. Eso estará bien. Podemos ir a un restaurante Muggle. Allí tendremos algo de privacidad. El señor Boet se lo dijo. También tengo algunos documentos aquí que necesito que revises para la Fundación Remus Lupin. Al escuchar esto, Hermione preguntó. ¿Qué Fundación Remus Lupin? Harry la fulminó con la mirada. No es que sea de tu incumbencia lo que hable con mi abogada, señorita Sábelo todo, pero es la fundación que establecí para los hombres lobo en nombre de Remus. Ahora vete, entrometido. Hermione sintió que sus ojos comenzaban a llorar, pero rápidamente se los secó decidida a no mostrar ninguna debilidad. La única culpa la tenía ella misma. Él había fijado los límites y 2 veces ella los había traspasado e invadido su vida personal. Sentándose en una de las sillas disponibles, Hermione hizo todo lo posible por ignorar la conversación entre Harry y su abogado, a pesar de que realmente quería poner sus 2 peniques. Solía ser su consejo el que él pedía y en el que confiaba, pero ahora ni siquiera quería que se lo ofreciera y eso le dolía. Desafortunadamente, como su madre le había señalado cuando escuchó lo que había sucedido, Hermione sabía que no tenía a nadie más que a ella misma a quien culpar por el hecho de que una de sus mejores amigas ahora no quería tener nada que ver con ella. Ella debería haberlo sabido mejor. No debería haber creído tan rápidamente al profesor Dumbledore y a la profesora McGonagall cuando dijeron que era culpable, pero por alguna razón, siempre creyó en el juicio de aquellos con autoridad a menos que demostraran ser un peligro real para el público como Fudge. Ella había tomado sus afirmaciones como verdad sin siquiera pensarlo 2 veces y en su ira por lo que pensaba que era su traición a sus amigos había hecho lo impensable, al destruir los únicos recuerdos que Harry había tenido de sus padres. Ella había sido la traidora, no él. Estaba decidida a compensarlo de alguna manera. Iba a recuperar a su amiga. Hermione estaba tan perdida en sus pensamientos que nunca notó que Kingsley Shacklebolt regresaba a la sala de espera, hasta que dijo. Es hora de entrar. La sala del tribunal se veía casi igual que cuando ella y los Weasley habían sido convocados aquí con respecto a la revocación de aspectos del testamento de Sirius. De hecho, si no lo hubiera sabido, Hermione habría pensado que era un tribunal Muggle. La única diferencia era que en lugar de un asiento para el juez, ahora había 3 asientos detrás de una mesa larga, con uno a un lado para el escribano del tribunal. Al menos esta no era tan sombría como la mazmorra en la que Fudge había juzgado a Harry durante su 5º año, cuando intentaba mostrarle a Harry y al mundo mágico quién estaba en el poder. Hermione observó cómo Harry y su abogado ocupaban sus lugares en una de las mesas. Se dio cuenta de que Umbridge y su abogado ya estaban en el otro. Hermione notó con cierta satisfacción que Umbridge no parecía tan segura como cuando usó el poder del ministerio para tratar de controlar al personal y a los estudiantes de Hogwarts. También vio con cierta sorpresa que Fudge estaba en la sala del tribunal. Ella había pensado que esta audiencia sería cerrada al público. Hermione se alegró de ver que no estaba sentado en el área donde se sentaría el tribunal y supuso que solo estaba allí como observador. Estaba sentado en el área detrás de Umbridge y sus dedos se movían nerviosamente sobre el borde de su bombín. Hermione estaba dispuesta a apostar que el incompetente ministro estaba aquí para descubrir cuánto control de daños tendría que hacer una vez que la verdad de los crímenes de Umbridge saliera a la luz. Hermione miró alrededor de la habitación y no vio a nadie más allí, pero no lo tomó al pie de la letra. Sabiendo que Rita Skeeter era un insecto animago, Hermione estaba dispuesta a apostar que había alguien a quien no podía ver en la habitación. Cuando Hermione tomó asiento en la fila detrás de Harry, Madame Bones junto con 2 brujas y magos ancianos y una joven bruja rubia entraron a la sala del tribunal. Hermione asumió que la bruja más joven era la escriba de la corte y no un miembro del Wizengamot. Tan pronto como se reunió el tribunal, empezó Madame Bones.
Esta audiencia está convocada para revisar los cargos que han sido presentados por Harry James Potter con respecto a las acciones de la subsecretaría principal de Dolores Umbridge, tanto antes como durante el tiempo en que fue profesora de defensa contra las artes oscuras durante el 5º año del señor Potter. El tribunal de hoy está compuesto por los miembros de Luisenga Maud Gwendolyn Hill, Alisa Postern y Martín Bellacote. La interrogadora será la jefa del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica, Amelia Bones. Y la escribana de la corte, Marion Glendowling. Mirando al grupo reunido frente a ella, Madame Bones continuó. ¿Eres Dolores Umbridge de 15 Compton Mews en Stourton-on-the-Thames? Sí, Umbridge confirmó su identidad. Mirando en dirección a Harry, Madame Bones preguntó. ¿Es usted el señor Harry James Potter del número 4 de Private Drive, Little Winging, Surrey? A partir de ahora, sí. Harry confirmó. Madame Bones miró a Hermione. ¿Es usted la señorita Hermione Granger del 35 de Parkhurst Terrace Seven Oaks? Sí, asintió Hermione. También están presentes el ministro Fudge, abogado de Madame Umbridge. El señor Graham Merkson y abogado del señor Harry James Potter. El señor Alexander Boet. ¿Recuerda, ministro, que acordó no decir una palabra durante esta audiencia? Estoy aquí estrictamente como observador y nada más. La mirada furiosa que Madame Bones le dio a Fudge cuando dijo esto hizo que el ministro se retorciera como un colegial descarriado. Todas las partes requeridas parecen estar presentes. Dado que hay una serie de cargos que abordar, los abordaremos uno a la vez. Señorita Glendowling, lea el primer cargo. El escriba de la corte leyó el pergamino que tenía delante. El 2 de agosto de 1996, Dolores Umbridge, entonces empleada del Ministerio de Magia, envió 2 dementores a Little Winging, Surrey, con la intención de que asesinaran al señor Harry James Potter mediante el beso. Una vez que el escribano de la corte terminó de leer el primer cargo, preguntó Madame Bones. Madame Umbridge ordenó a 2 dementores que atacaran a la persona de Harry James Potter en Little Winging Surrey el 2 de agosto de 1996. Si recuerdas, en esa audiencia nunca pudimos probar satisfactoriamente que el señor Potter fuera siquiera atacado por dementores. Umbridge le dijo con aire de suficiencia. Basado en el testimonio de la señora Arabella Fig, se confirmó que había dementores en el área. Simplemente nunca descubrimos quién los envió. Bones le recordó. Si recuerdan, la audiencia fue cancelada por el ministro Fudge cuando descubrió que no podría expulsar al señor Potter por usar magia para defenderse a sí mismo y a su primo. Entonces Umbridge, ¿estás diciendo que no enviaste a los dementores a Surrey? La anciana bruja sentada a la derecha de Madame Bones volvió a hacer la pregunta. Creo que ella ha respondido a esa pregunta, Madame Hill. El abogado de Umbridge habló. No te pregunté, joven. Madame Gwendolyn Hill sonó exactamente como debería hacerlo una anciana cascarrabias mientras reprendía al abogado. Le pregunté a Umbridge y ella no respondió. Ella evadió la pregunta. No señora, no lo hice. Umbridge le dijo. Ya veremos, respondió Madame Bones. Señorita Hermione Granger, según la información proporcionada al Departamento de Aplicación de la Ley Mágica, usted estuvo presente la noche en que la entonces directora Umbridge admitió haber enviado a los dementores tras el señor Potter, ¿es correcto? Levantándose, Hermione dijo. Sí, Madame Bones, lo estaba. ¿Podría decirle a este tribunal lo que escuchó decir a la directora Umbridge? Preguntó Madame Bones. Hermione respiró hondo queriendo asegurarse de haberlo hecho bien. Dijo que lo que el ministro no sabía no le haría daño. Dijo que él nunca supo que ella había enviado a los dementores tras Harry, pero que estaba encantado de tener la oportunidad de expulsarlo de todos modos. Una rápida mirada a Fudge mostró que estaba sorprendido por el razonamiento de Umbridge. No sabía por qué debería sorprenderse dado que había pasado todo el 5º año de Harry hasta el momento en que Voldemort se había enfrentado a él tratando de desacreditar a Harry. Por casualidad dijo por qué envió a los dementores tras el señor Potter. Quiso saber el anciano mago Martín Bellacote. Dijo que era porque alguien tenía que actuar. Hermione respondió.
Dijo que todos estaban gritando por silenciar o desacreditar a Harry de alguna manera y que ella era la única que realmente hizo algo al respecto. Hermione notó con cierta satisfacción que los rostros de Fudge y Umbridge se habían vuelto pálidos por un momento, pero se recuperaron rápidamente. Seguramente, Madame Bones, preguntó el señor Merkson obsequiosamente, no va a confiar en la palabra de un niño antes que la del subsecretario al ministro, ¿verdad? Después de todo, ella es una de las mejores amigas del señor Potter. Ese ya no es el caso, habló el señor Boet, sin querer, haciendo que las esperanzas de Hermione de recuperar la amistad de Harry se derrumbaran, y no lo ha sido desde el juicio que envió al señor Potter a Azkaban por cargos falsos. Quizás espera recuperar la amistad del señor Potter, diciendo mentiras que harían encarcelar a una mujer que el señor Potter claramente odia, señaló el señor Merkson. Quiero decir, dado que el señor Potter fue encarcelado al menos en parte debido a su testimonio, esta no será la primera vez que habría mentido ante el Wizengamot. Dado que fue condenado y encarcelado falsamente, el señor Potter no permitiría que otra persona sea encarcelada por cargos falsos, incluso si es alguien a quien odia, y aunque ya no hay dementores en Azkaban para darles la misma experiencia que él tuvo allí. Replicó el señor Boet. Tomaré Veritaserum si es necesario para demostrar que lo que digo es verdad. Ofreció Hermione. ¿Puede Madame Umbridge decir que ella hará lo mismo? Hubo silencio tanto por parte de Umbridge como de su abogado. Hermione volvió a sentarse sintiéndose reivindicada. Bones ordenó. Lea el siguiente cargo, señorita Glendowling. El escriba pasó al siguiente cargo. Cuando el ministerio nombró profesora de defensa contra las artes oscuras, la señorita Dolores Umbridge proporcionó deliberadamente una enseñanza deficiente que, de continuar, habría puesto en peligro a los estudiantes que se gradúan de Hogwarts y los habría dejado incapaces de defenderse a sí mismos y a sus familias del Señor Oscuro. Hubo una vacilación momentánea antes de que el escriba dijera: Voldemort. Esto para Hermione era una acusación muy seria. Odiaba con pasión la mala enseñanza y, si bien Hogwarts había tenido una sucesión de profesores de defensa durante su estancia allí, ninguno de ellos había sido tan malo como Umbridge, ni siquiera Lockhart, quien después de un año con Lupin como profesor, finalmente había admitido. No había sido el mejor maestro que podrían haber tenido. Pero ni siquiera él había hecho tanto daño como Umbridge a las clases de los años inferiores. Umbridge hizo ese sonido molesto que hizo justo antes de decir algo pomposo. Para eso están los aurores, para defender al público mágico. Ah, y pensé que eran para defender y proteger al ministro únicamente. Harry respondió. Ciertamente mantuvo suficiente información sobre él cuando estuvo en público después de que finalmente admitió el regreso de Voldemort. No es que estuviera en peligro real por parte de Voldemort, dado que era inepto y bastante inútil. Señor Potter, lo reprendió Madame Bones. Por favor, absténgase de hacer comentarios como ese en esta audiencia. Al ministro Fudge ya le está costando bastante guardar silencio. Tanto Harry como Hermione miraron y vieron que el ministro estaba sonrojado y parecía morderse los labios para evitar decir algo de lo que pudiera arrepentirse. Sí, señora, asintió Harry. Realmente no quería que el hombrecito pomposo se sobresaltara, incluso si disfrutaría viendo lo que Madame Bones le hizo por romper su promesa. Luego preguntó algo que lo había estado desconcertando sobre el comportamiento de Umbridge. Lo que realmente me sorprende, señora, es que Umbridge esté sentada allí tan tranquilamente. Habría esperado que a esta altura ya estuviera echando espuma por la boca por la paranoia. ¿Cómo logró eso? Le dieron 3 tragos tranquilizantes antes de que comenzara la audiencia. Madame Bones le dijo. Los borradores no interfieren con su capacidad para montar una defensa, pero han mantenido su histeria bajo control. Harry sonrió al pensar en un Biggs tranquilizado como un paciente en un pabellón mental. Volviendo al asunto que tenían ante ellos, preguntó Madame Bones. ¿Proporcionaste deliberadamente una enseñanza deficiente a los estudiantes de Hogwarts?
Creo que lo encontrarás en los registros, dijo Umbridge con orgullo. Ese año que enseñé vi a varios estudiantes que obtuvieron las puntuaciones más altas en la historia de Hogwarts en su Soul y éxtasis de defensa. Creo que eso prueba que era cualquier cosa menos un profesor incompetente. También prueba que no estaba enseñando clases de calidad inferior. Dado que todo lo que les hiciste hacer fue leer libros y ningún hechizo práctico, ¿cómo explicas las altas calificaciones que recibieron los estudiantes de quinto y séptimo año? Madame Bones quería saber. Nuevamente luciendo engreída, Umbridge dijo, simplemente demuestra que con materiales superiores, un estudiante puede aprender lo que necesita sin tener que practicar los hechizos antes de tiempo. También demuestra que un maestro designado por el ministerio lo hizo mucho mejor que todos los maestros elegidos por Albus Dumbledore. Quiero decir, contrató a un hombre lobo para enseñar a los estudiantes, eso solo muestra el nivel de incompetencia de los maestros anteriores. Mientras Hermione miraba incrédula a la idiota mujer, escuchó un fuerte resoplido de Harry. No está de acuerdo con la evaluación de Madame Umbridge de por qué usted y sus compañeros obtuvieron tan buenos resultados en su Soul, señor Potter. Preguntó la otra bruja anciana del tribunal, Madame Amelia Postern. Sí, señora, lo hago. Harry le dijo. En primer lugar, Remus Lupin fue un excelente profesor de defensa contra las artes oscuras. Hice algunas comprobaciones y antes de mi quinto año, los estudiantes de quinto y séptimo año a los que enseñó, todos obtuvieron los mejores puntajes en su Soul y éxtasis, incluso si no obtuvieron puntajes tan altos como nosotros. En cuanto a mi quinto año, tengo una lista de los miembros de la Asociación de Defensa, un grupo de estudio que formamos debido a las incompetentes habilidades docentes de Umbridge, y estoy dispuesto a apostar que si marca, cada miembro del DA es uno de los estudiantes que obtuvieron puntuaciones altas en los Soul de defensa, los éxtasis o en sus exámenes de defensa regulares de fin de año. Aquellos a los que les fue mal, entre los que se incluía la mayoría de los Slytherin, confiaron en lo que aprendieron en las clases de Umbridge. Y aparte de exponerse a sus prejuicios contra los mestizos y otras criaturas no humanas, Harry hizo el gesto de comillas en el aire cuando dijo las palabras no humanas, dudo que alguien haya aprendido algo útil de esa mujer. Y me da miedo pensar en lo que hubiera pasado si esa mujer hubiera logrado durar más de un año como profesora de defensa. Porque en pocos años podríamos haber tenido aurores que no podrían salir de las bolsas de papel. Luego se le escuchó murmurar, no es que sean mucho mejores ahora. Y todos conocemos su opinión sobre aquellos con autoridad, ¿no es así, señor Potter? El señor Merkson habló rápidamente. Tienes un gran historial de detenciones y de incumplimiento de reglas, ¿no? El señor Potter no es el que está siendo juzgado, Merkson. Señaló el señor Boet. Él es la víctima aquí, no Umbridge. ¿Cómo sabemos eso con seguridad? Después de todo, es solo su palabra contra la de Madame Umbridge en todos estos cargos, y él tiene un historial bien documentado de mentiras y violación de reglas. Incluso admitió ante este tribunal hace un momento que había un grupo de estudio en violación de los edictos del ministerio. Merkson replicó. ¿Te refieres al momento en que, por instigación del ministro, Harry miró a Fudge mientras decía esto? El diario El Profeta me llamaba mentiroso porque afirmaba que Voldemort había regresado? Harry sacudió la cabeza mientras todos menos él, Granger y el señor Boet se estremecieron nuevamente ante la mención del nombre del ex señor oscuro. Bueno, ahora sabemos quién estaba diciendo la verdad, ¿no? Y no es solo mi palabra en algunos de los cargos más serios. ¿Escuchaste a la señorita Granger testificar que Umbridge admitió haber enviado a los dementores tras de mí? Caballeros, interrumpió Madame Bones. ¿Podemos volver al asunto que nos ocupa? Señor Merkson, el señor Boet tiene toda la razón. El señor Potter no es el que está siendo juzgado aquí, sino su cliente. Todavía tenemos varios cargos más que debemos superar. Señor Potter, agradecería esa lista para que podamos verificarla. Harry asintió y con un ligero movimiento de su mano un papel voló desde la mesa en la que estaba sentado para aterrizar frente a Madame Bones. Siguiente cargo por favor, señorita Glendowling.
instruyó Madame Bones. Está acusado, leyó Glenn Dowling en el siguiente cargo. Que Madame Umbridge trajo a Hogwarts un objeto oscuro prohibido conocido como Blood-Key y lo usó con los estudiantes. Como empleado del ministerio, sabes que es un delito capital incluso tener, y mucho menos usar, una pluma de sangre en otro ser humano. Bones miró fijamente a la mujer. ¿Trajiste una pluma de sangre a Hogwarts y la usaste con los estudiantes? Sé muy bien qué artículos están y no están permitidos en Hogwarts, y no traje ningún artículo prohibido a Hogwarts. Tampoco los usé con ningún ser humano, le dijo Umbridge. Interesante baile en torno a la verdad, observó Harry. Si una pluma de sangre no figura específicamente como un objeto prohibido en Hogwarts, entonces dijiste la verdad, pero dado que la pluma de sangre ha sido un objeto prohibido en la comunidad mágica durante casi 200 años, aún poseías algo que no deberías. He tenido y he violado la ley al usarlo, y si el dorso de mi mano no es prueba de ello, entonces hay varios otros estudiantes, estoy seguro de que podrían ser traídos aquí para testificar sobre su uso con ellos. ¿Podemos ver tu mano? Martín Bellacote pidió sacar su varita. Harry se acercó a la mesa del tribunal y presentó su mano para que la examinaran. Las palabras "no debo decir mentiras" eran claramente visibles como cicatrices en el dorso de su mano. El mago tocó con su varita el dorso de la mano de Harry y murmuró: Subgerum malum radix. La imagen de una pluma flotó lo suficientemente alto para que todos la vieran, y Hermione se alegró de ver que el rostro de Umbridge palideció ligeramente. Las cicatrices en el dorso de la mano del señor Potter fueron causadas por una pluma de sangre, concluyó Bellacote. Usted conoce la ley, ¿no es así, Madame Umbridge? Debido a que una pluma de sangre se considera un instrumento de tortura, la pena es automática de 20 años en Azkaban por cada vez que se usa la pluma contra una bruja o un mago. Aún no se ha demostrado que Madame Umbridge haya traído la pluma de sangre a Hogwarts, y mucho menos la haya usado con ningún estudiante allí. Señaló su abogado. ¿Cuántas veces afirma que Madame Umbridge usó la pluma de sangre con usted, señor Potter? Preguntó Madame Postern. Perdí la cuenta, admitió Harry, pero fue al menos 2 o 3 veces por semana durante al menos 6 meses. Me hizo escribir líneas con la pluma a veces hasta 4 horas. Harry le dijo. Personalmente, creo que fue un precio alto por no ceder a la presión que el sapo intentaba aplicar. Estoy muy de acuerdo. La anciana bruja miró a Umbridge con una expresión severa en su rostro. ¿Se da cuenta, señora, de que incluso usted está absuelta de los otros cargos pero no de este? Puede esperar 966 años en Azkaban, solo por el daño causado al señor Potter. Aún no se ha demostrado que Madame Umbridge haya traído una pluma de sangre a Hogwarts o haya usado una con los estudiantes. Merkson repitió. Muy cierto, estuvo de acuerdo Madame Bones, haciendo que Umbridge pareciera aliviada, hasta que añadió. No ha sido probado, todavía. Venga aquí, señor Potter. Harry se paró frente a Madame Bones. Ella tomó su muñeca con fuerza y le dijo. Esto podría doler un poco, señor Potter, pero creo que le gustarán los resultados. Colocando la punta de su varita sobre las palabras grabadas en la mano de Harry, dijo. Reverto ut tribus signi justus donatus. Harry sintió una dolorosa sensación de ardor en el dorso de su mano e instintivamente trató de alejarse, pero Madame Bones tenía un agarre de hierro en su muñeca y no podía escapar. Solo unos momentos más, señor Potter, susurró suavemente cuando Madame Umbridge emitió un grito. Soltando la mano de Harry, dijo, echa un vistazo. Harry miró el dorso de su mano. Las palabras que habían estado grabadas allí durante casi 2 años ya no estaban. Gracias, señora Bones. De nada, señor Potter. Le aseguró luciendo un poco cansada. ¿Se encuentra bien, señora? Preguntó preocupado. Solo un poco cansado. Ella le aseguró. Ese hechizo le quita mucho esfuerzo al lanzador porque se convierte en un canal para el dolor. ¿Puede el contrahechizo quitarle las palabras a alguien? Harry quería saber.
Solo si el Blood Kill se usó injustamente y el lanzador tiene que ser lo suficientemente fuerte como para soportar el dolor que se produjo al poner las palabras allí en primer lugar, antes de que se devuelvan a la persona que usó el Blood Kill en su víctima. Es parte de la razón por la que las Blood Kills fueron prohibidas en primer lugar. Son muy fáciles de abusar. Tome asiento, por favor, señor Potter. Respirando profundamente, Madame Bones dijo. Creo que hemos resuelto la cuestión de si la señorita Umbridge trajo o no una pluma de sangre a Hogwarts si la usó con un estudiante. Señaló con una pluma hacia donde Umbridge sostenía su mano izquierda y se balanceaba hacia adelante y hacia atrás. Si no lo hubiera hecho, entonces el castigo injustamente dado de escribir no diré mentiras no estaría ahora incrustado en su mano. Que eso le sirva de lección, señora. El próximo cargo, señorita Glendowling. La siguiente acusación se divide en 3 partes. El escribano de la corte recitó de su lista. Madame Umbridge está acusada de intentar darle Veritaserum a un mago menor de edad. Primero, sin obtener la aprobación del ministerio para administrar una droga verdadera que no está calificada para dispensar. Segundo, de intento de asesinato debido al hecho de que se usó demasiado Veritaserum en su primer intento y que podría haber matado al señor Potter por sobredosis porque no siguió las instrucciones del maestro de pociones de la escuela al administrarlo. En tercer lugar, solicitó Veritaserum adicional para usarlo en el mismo estudiante en una fecha posterior, nuevamente sin la aprobación del ministerio, pero debido al hecho de que el maestro de pociones de Hogwarts no tenía ninguno disponible, no pudo volver a intentarlo. Como empleada del ministerio Umbridge, sabes que el Veritaserum solo debe usarse con la aprobación del ministerio y debe entregarse a cualquier persona para que lo interrogue únicamente a alguien autorizado para prepararlo y dispensarlo. Madame Bones habló cuando el escribano de la corte terminó. Sé por sus registros, señora, que usted no es ninguna de esas cosas. No logró obtener un OUL en pociones cuando iba a la escuela. Le solicitó Veritaserum al profesor Severus Snape, sabiendo que si ella negaba haber solicitado el Veritaserum, simplemente traerían al profesor Snape, quien era un respetado maestro de pociones, para confirmar que efectivamente le había dado su Veritaserum para usarlo con el señor Potter y que ella le había solicitado un segundo frasco, Umbridge. Decidió admitir este cargo. Sin embargo, ella no aceptó el cargo de intento de asesinato. Solicité Veritaserum, pero no tenía intención de asesinar al señor Potter con él. Cuando le pregunté al profesor Snape sobre este asunto, me dijo que le había dado instrucciones sobre su uso y que no debía colocar más de 3 gotas en cualquier líquido. Responderá a los cargos por darle Veritaserum a alguien que no tiene licencia para usarlo. Él. Madame Bones respondió. Dado que sabías cuál era la dosis, ¿por qué te sentiste obligado a usar todo el vial que te dio? ¿Pensaste que sabías más sobre cómo usarlo que alguien cuyo trabajo es dispensar Veritaserum? ¿O simplemente no te importó porque era Harry Potter, un niño al que intentabas silenciar y si murió mientras estabas obteniendo la verdad de él? Bueno, ¿no fue una gran pérdida? Esa no era mi intención, Madame Bones. Umbridge estaba sudando ligeramente. El niño tenía información sobre 2 criminales buscados y se necesitaba desesperadamente para intentar detener a los mortífagos y evitar que Dumbledore desestabilizara al gobierno. Sirius Black era un mortífago conocido, quien desde entonces ha sido absuelto de todos los cargos, intervino Harry. ¿Está consciente, señorita Umbridge, de la razón por la que no damos Veritaserum a brujas y magos menores de edad? Preguntó Madame Bones. ¿Qué te hizo pensar que podías eludir las reglas del ministerio? Están ahí por una razón. Sí, señora, lo soy, pero sentí que el conocimiento que se obtendría superaba con creces los posibles riesgos. Umbridge le dijo. Sentí que la posible incomodidad del señor Potter era muy superada por el riesgo para el mundo mágico si no fuera interrogado bajo Veritaserum. Incomodidad. Bones no podía creer que la mujer pudiera ser tan estúpida. Usted llama incomodidad a la posible pérdida de los dones mágicos del señor Potter tan fuertes como son y al posible daño cerebral. Habría usado palabras muy diferentes, señora.
Catástrofe o la destrucción completa y absoluta del mundo mágico habría sido mi elección. Dado que una profecía que desde entonces ha sido revelada mostró que el señor Potter era el único que podía derrotar a el que no debe ser nombrado. Umbridge palideció al pensar que si el destino no hubiera intervenido, podría haber aprovechado su única oportunidad de derrotar al señor oscuro de una vez por todas. Lea el último cargo, instruyó Madame Bones al escriba mientras miraba a la idiota mujer. La señorita Glendowling leyó. La directora de Dolores Umbridge intentó utilizar la maldición Cruciatus imperdonable en la persona de Harry James Potter. Nunca lanzó ningún imperdonable. Umbridge le dijo al tribunal. Solo porque Granger te detuvo. Señaló Harry. Ella había comenzado a lanzar la maldición antes de que Hermione la interrumpiera con un grito. ¿Es esto cierto, señorita Granger? Preguntó la señora Hill. Sí señora, lo es. Granger le dijo. ¿Y por qué no les cuentas lo que me hiciste dejándome a merced de esos mestizos en el bosque prohibido después de que me engañaste para que saliera contigo? Umbridge respondió, queriendo derribarlos a los dos con ella. A estas alturas era bastante fácil ver que este tribunal se aseguraría de que ella cayera y cayera con fuerza.